Mi grupo parlamentario plantea esta interpelación sobre la oferta educativa en el 0-3 porque considera que este periodo es vital en la educación de los niños. Cada vez son más las organizaciones internacionales que comparten esta visión y nos avisan sobre su importancia. Defienden la necesidad de extender esta educación del 0-3. Esta visión no se basa simplemente en un planteamiento de conciliación de la vida familiar y profesional, siendo este tema de gran calado y de gran importancia. Es verdad que este es un elemento de gran preocupación en nuestro mundo actual. Pero no se trata solamente de apoyar el 0-3, la educación 0-3, porque hay que conciliar la vida personal, familiar y profesional. No es solo por eso. Esta visión se basa en otras razones que me atrevería a decir de carácter pedagógico o incluso económico. La idea se basa en que en esta etapa de la vida, la acción educativa puede tener unos efectos multiplicadores de beneficio. Es decir, que ese efecto multiplicador de invertir en el 0-3 se puede prolongar a lo largo de toda la vida y su ausencia, por el contrario, puede aumentar la brecha de la desigualdad. Es decir, que nuestro grupo parlamentario, plantea que la educación infantil, como dicen los organismos internacionales, es un elemento básico para fomentar la equidad, clave para compensar las desigualdades de partida y, además, contribuye a mejorar el éxito escolar posterior. Es verdad que esto está ratificado por las propias leyes. Nuestro actual marco normativo, la Ley Orgánica de Educación, efectivamente consagra la educación infantil como una etapa única, el 0-6, con identidad propia y que además tiene intencionalidad educativa, puesto que obliga a tener una propuesta pedagógica. Sin embargo, en la práctica nos encontramos que al quedar en manos de las administraciones educativas existe una multiplicidad de formas de afrontar la oferta del 0-3 según comunidades autónomas, a pesar de que se insta a las administraciones públicas a aumentar progresivamente las plazas en el 0-3. La normativa específica, por tanto, está en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, esta es una competencia clara del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por eso lo traemos aquí, porque pueden existir, lógicamente, grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Pero es cierto que les ruego a los grupos parlamentarios que, por favor, no centremos solamente el debate en esas divergencias, es decir, en otras comunidades autónomas y en resaltar lo bien que lo hacemos unos y lo mal que lo hacemos otros. Aquí de lo que se trata es de hacer un análisis de la situación de la Comunidad de Madrid y entrar en el debate a fondo, si estamos o no haciendo unas políticas que consiguen aumentar la participación en la educación infantil y que verdaderamente se está compensando a través de esas políticas la desigualdad y se está contribuyendo a mejorar el éxito escolar. Y creemos, después de analizar la situación, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe hacer una reflexión y tomarse claramente en serio esta etapa. ¿Y por qué? Porque, le daré un dato, 6 de cada 10 niños de esta edad no están escolarizados. Ya sé que me va a decir, bueno, es que esto es mejor que otras comunidades autónomas. Y bueno, y además no se trata de una etapa obligatoria, así que tampoco pasa tanto. Mire, pero es que no nos preocupa solo el dato cuantitativo, es que nos preocupa el dato cualitativo. Porque si hacemos un retrato robot de los niños escolarizados frente a los niños no escolarizados, pues nos encontramos con la siguiente situación. Resulta que los niños escolarizados son los que tienen padres que tienen trabajo, progenitores con estudios de nivel alto y familias de las zonas urbanas medias. Y justo los que no están escolarizados, ¿cómo son? Pues que tienen padres en el desempleo, los que tienen nivel socioeconómico más bajo y, por tanto, se da
la paradoja perversa de que en Madrid la educación 0-3, en lugar de ser compensadora de desigualdades, que es lo que tendría que ser, y la base de éxitos futuros, pues tal cual está concebida su oferta educativa en la Comunidad de Madrid, el resultado nos lleva a lo contrario. Es decir, que los que más la necesitan son los que menos uso hacen de ella. ¿Y saben fundamentalmente por qué ocurre esto? Pues mire, porque es escasa la oferta educativa en el 0-3 y porque es cara, muy cara para las familias. Dicho de una manera sencilla, coloquial, es un lujo que muchos no se pueden permitir. Ya sé que usted me va a decir que la gratuidad en el primer ciclo no está obligada, que solo se insta a las comunidades autónomas a que se promueva un incremento progresivo de la oferta. Sí, eso está muy bien, está recogido en la ley. Pero mire, es que nosotros creemos que se puede hacer mucho mejor, que ustedes lo están haciendo, gestionando mejor, si quisieran y creyeran en ello verdaderamente, aplicando otros principios en su gestión. Porque la educación infantil es algo más que una etapa asistencial o un pequeño privilegio de quien se lo pueda pagar. Aquí no bastan las palabras, no bastan las buenas intenciones o propósitos. Se necesitan políticas que ataquen el mal de raíz. ¿Y cuál es ese mal? Pues, en primer lugar, la escasez de oferta pública. Asistimos a una progresiva disminución del número de escuelas infantiles públicas, de 478 a 452, con lo cual hay menos plazas públicas disponibles. En segundo lugar, un elevado coste de la escolarización. Mire, las plazas públicas en esta comunidad están bastante lejos de ser gratis. Son tarifas por tramos de rentas, con excepción del comedor, que es fijo, con independencia del nivel de renta, y el impuesto que ustedes han puesto a los bebés, ese impuesto especial, que también es una tarifa fija. Entonces, al menos hemos conseguido, con la imposición que ha hecho Ciudadanos a este Gobierno, una reducción del 20% de ese sistema tarifario. Pero mire, nosotros somos críticos con nosotros mismos y sabemos que esto no es suficiente y que hay que seguir progresando en este sentido para llegar a unos niveles mucho más asequibles y accesibles a las familias, en especial a las más favorecidas y que tienen menos recursos. Eso hablando de la pública, de la oferta pública, que luego está la oferta privada. Aproximadamente, en términos medios, 400 euros al mes, que con el cheque guardería se queda en 100 o 160 euros menos y que hace que pueda llegar a resultar más barato acceder a un centro privado que a un centro público, tal cual está diseñada la oferta pública de la Comunidad de Madrid. Pero lo cierto es que tanto si se elige por una modalidad educativa como por otra, la oferta no es gratuita, es muy cara e inaccesible para aquellos niveles de renta más bajos. En tercer lugar, faltan sistemas compensadores que lleguen a las familias con menos recursos. Lo que hay, ya se lo he dicho, es que no hay más. Un sistema tarifario por renta para la pública y el cheque guardería. Es decir, no hay una exención de pago para las familias con menos recursos. No lo hay. Y luego, ¿qué hablar, en cuarto lugar, de los sistemas, que se puede hablar sobre los sistemas de admisión en las escuelas infantiles públicas, valorados como muy poco equitativos? Por ejemplo, está bien dar puntos a las familias que trabajan, pero ¿y qué pasa con los padres que están en el desempleo? Les están mermando a sus hijos la posibilidad de ser admitidos por el mero hecho de que sus padres están desempleados. ¿Es que un niño cuyos padres están en el desempleo no tiene derecho a ser educado frente a otro que sus padres trabajan? Esto es difícil de entender. Al comienzo les decía que no solamente hay que decidir sobre la etapa, no solamente hay que decir que el 0 a 3 es una etapa con intencionalidad educativa, sino que hay que demostrarlo con políticas. Así que esperamos de su intervención, señor consejero, que nos explique sus políticas
y si verdaderamente esas políticas son o no, que en nuestra opinión no lo son, redistributivas. Muchas gracias. Gracias, señoría. En la realidad, usted nos habla de políticas del pasado, y yo quiero hablar, y de datos en términos absolutos, y yo quiero hablar del futuro y de cómo se pueden modificar esas políticas para que esto que le voy a contar ahora no suceda. Mire, nos propone 2 medidas en su acuerdo por la transformación educativa sobre el tema de las cuotas de educación infantil, y nos dice que van ustedes a reducir las cuotas que abonan a las familias en las escuelas infantiles. Y yo le pregunto, a ver si es capaz de concretarme en su respuesta, si es que esto supone un fin del tarifazo que aplicaron ustedes hace una serie de años a las escuelas infantiles públicas, o vamos a seguir más o menos igual. Y si realmente es un fin del tarifazo, ¿cuál es su tiempo de ejecución? ¿Cuándo va usted a cambiar esas cuotas por renta? Porque si es así, que es el fin del tarifazo, nosotros le vamos a aplaudir. Y usted ha hecho un repaso de las cuotas, o sea que son unas cuotas suficientemente importantes. Estupendo el propósito, pero a ver si lo conseguimos de verdad. Por otra parte, el tema de las becas de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, ¿no? El tema de los cheques guardería. Usted dice que va a consolidar ese modelo. Yo le digo una cosa, no tocar una coma de esas convocatorias del cheque guardería, desde nuestro punto de vista, no es en absoluto transformador. Y si usted lo que quiere es proponer un acuerdo transformador, tendrá que introducir en esos cheques guardería elementos que realmente hagan que esas políticas sean compensatorias, esas políticas de ayudas, porque las consecuencias de esa mala política las están sufriendo hoy las familias, las están soportando hoy las familias. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos el no tener acceso a esas ayudas les hace que renuncien a la escolarización. No invertir en esas políticas significa no invertir en políticas de compensación de desigualdades, y significa que tendremos que gastar mañana en gasto social. Vivir sujeto al corto plazo tiene sus costes para la sociedad. Y le voy a poner sobre la realidad las siguientes situaciones. Mire, para poder recibir esa ayuda, esa beca de las que ustedes presumen, el cheque guardería, es necesario matricular en un centro privado previo a recibir la ayuda. El problema es que si la familia quiere optar a un centro público, pues se ve con la situación en que tiene que pagar la matrícula en el centro privado para poder optar en su ayuda, pero todavía no sabe si ha sido admitido en el centro público. Con lo cual, si finalmente es admitido en el centro público, lo que va a pasar, por una cuestión de gestión, por una cuestión de plazos, es que va a perder el dinero de la matrícula. ¿Qué sucede? Que usted está penalizando así a las familias que son previsoras, a aquellas que intentan escolarizar previamente a sus hijos en la educación pública, pero con un carácter previsor también lo hacen en la privada, por si acaso, y se ven obligados, para poderse garantizar la ayuda, a pagar una matrícula. Eso, por una cuestión de plazos, es una cuestión que le cuesta a las familias todos los años un dinero. Y no se benefician después de ese dinero que han pagado. Por tanto, por ejemplo, una medida que usted podría implementar es precisamente modificar esos plazos para que no se produzcan esas situaciones injustas para las familias. Ustedes anuncian a bombo y platillo las ayudas, pero luego, lógicamente, no llegan a todos e incluso se producen esas situaciones paradójicas que yo les describo. Mire, hay que ser conscientes de que